No, no. Ibrahim Samir Samandé, buen día, mi estimado, ¿cómo te va? Buenos días, Inge. ¿Cómo te va? Ya prendo la cámara, estoy buscándolo. Estoy buscando qué. Es que es computadora de escritorio y tengo que conectarlo. Y estás empezando clases, sabes que la cámara debería estar conectada. Ahí es. Ya. Ahí me. Sí, señor, buen día. Cuéntame, ¿qué está en la pizarra? Buenos días. Le comento que no me pude igualar porque no pude entrar a la clase pasada, Inge, pero ya voy a revisar la clase. A ver, me Pasada. gusta tu explicación. No me pude igualar porque no pude entrar. O sea, no pude entrar y no me igualé. Puro verbo. Es pretexto. Dame un número. No, no tengo todavía bajado. No, ya bajé la lista. Dame un rato, voy a abrir la lista. No le doy el número. Espérame, tengo que numerar primero. Ya. Al 24. 22. Gracias. El 22 en manos de Milton Sebastián. Buen día, Milton. ¿Cómo estás? Sebastián del Salto. ¿Cómo va, Sebas? Buen día. Ok, díganle a Milton que ya le borré de la lista. Y voy con el 23. Heidi Lisset, buenos días. ¿Qué? Buen día. ¿Qué está en la pizarra, Heidi? Buen día. Eh, Cámara encendida. sí, está. Ok. Vendría a ser lo que es una distribución. Chuta, Heidi, un poquito más que eso. A ver, está una. A ver, ¿cómo sería? No sé, dígame, estuve en la última clase. Sí, sí estuve. Entonces Es no has que tocado para nada el tema, no has repasado, no has estudiado si ni siquiera reconoces el ejercicio de clase. Después de la clase no has vuelto a topar el material, ¿verdad? sí. Entonces, ¿para qué me mato retrocediendo, no? ¿Quién me dice que está en una pizarra? Gracias, Heidi. Belén, buenos días. ¿Qué tengo en la pizarra? Buenos días, dije, es la distribución de masa acumulada de probabilidad. ¿De qué, pero? ¿De qué variable aleatoria? Ah, del último ejercicio que hicimos. Sí, pero dígame cuál es. Pues estoy buscando, ¿eh? De la variable aleatoria de los 7 marcadores, creo que era. Así, de los 7 marcadores me pones en el examen y yo te pongo 7 ceros. Sí, sí, ya me confundí. No se ponga nerviosa, pero completo es la cuestión. ¿Quién me dice qué está en la pizarra? ¿Qué tengo en la pizarra? Si no colaboran, les voy a dar todo para que vayan a estudiar ustedes. Paola Estefanía, buen día. Buen día. Cuénteme. Es la función de masa acumulada de probabilidad del ejercicio de, bueno, de la variable aleatoria de qué a ver, perdón, Paola, disculpe. piense bien. ¿Cuál es la variable? Te pregunté. Del número de marcadores secos que se obtiene en una muestra de 3 marcadores elegidos al azar de la cartuchera de Luis Claudio, en la cual contiene 7 marcadores iguales. Y falta una cosita y estaba casi perfecto. Te falta decir cuántos secos hay en la cartuchera. Pero es correcto, Hay Paola. 3 marcadores secos. ¿Cierto? Ok, gracias, Paola. Os digo yo, no, o sea, si vamos a empezar clases, en serio, me preocupa mucho el hecho de que ustedes ni siquiera han topado este tema desde el día jueves anterior. No digo todas, no digo todos, pero sí varios.
Y los que no entran a clases no se toman ni la molestia de ver qué hicimos. Ibrahim y los demás a los que les haya pasado, ¿crees que es un argumento decir no pude igualarme una clase desde el jueves, siendo martes? ¿No es cierto? Entonces, mil disculpas la molestia, pero es imposible no molestarse ante esa actitud de ustedes. Hablo también de las personas que, aunque no interactuaron ahorita, les pasó lo mismo, porque no sabían dónde estábamos parados, ¿verdad? Ok, cuando uno tiene la distribución de probabilidad, la de masa y la acumulada de masa, que son las dos que tenemos en la pizarra, se puede calcular todas las probabilidades que necesitamos. ¿Para qué se necesitan? Ya vamos a ver, pero el hecho es que yo puedo calcular. Y si mal no recuerdo, en la clase pasada cerramos preguntándonos, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria de otra manera para poder ya empezar a transmitirlo al idioma común y corriente, ¿no es cierto? Aquí es cuando nosotros podemos preguntarnos, por ejemplo, utilizando esto, ¿cuál es la probabilidad de que la muestra tenga al menos un defectuoso? Y cuando nosotros nos planteamos este tipo de preguntas, pues simplemente tenemos que entender el lenguaje común, el lenguaje matemático, y luego utilizar la distribución para calcular lo que me pide. Este cálculo, y en general cualquier cálculo de probabilidad, se puede hacer mediante dos caminos: utilizando la distribución de masa o utilizando la distribución de masa acumulada. Los dos caminos sirven igual y deben darme lo mismo, ¿no es cierto? Así que ya hicimos esto, por favor. Calculemos esa probabilidad utilizando la función de masa y la función de masa acumulada, por favor. Calculemos, por favor. Escucho voluntarias, escucho voluntarios, escucho quien ya tenga por lo menos una de las dos. Michelle Alejandra, ¿cuál usaste tú? Buenos días. ¿La de masa o la de masa acumulada? Hola Michelle, buen día. La de masa. Y le sumé fue la probabilidad de F1. Espérenme un segundito, vamos en orden. Ya. Yo quiero calcular la probabilidad de que la muestra tenga al menos un defectuoso, o sea, en el lenguaje matemático, ¿a cuánto quiero que sea igual la variable aleatoria? A uno o más. Usted dice así, ¿no es Sería a cierto? mayor de 1. Mayor o igual a 1. ¿A eso te refieres? Sí. Ok. ¿Y esto cómo calculo usando la función de masa, por favor? Sería la probabilidad de F1 más la de F2 y más la de F3. F1 más F2. Ay, no, más F de 2 más F de 3. Ok, listo. El resultado lo vamos a ver si es que estamos de acuerdo con este enfoque.
Dame un número, por favor. El 14. Gracias. Carol Lisset, buen día. Hola Inge, buenos días. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con esta primera parte? Lo primero que hay que entender es esto, ¿no? La definición de lo que me pide desde el punto de vista matemático. En otras palabras, primero tengo que ver qué me está pidiendo. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Qué lo que me pide es eso? Carol. Sí, aquí estoy viendo. Yo creo que debería ser menor o igual que 1. Ok, vamos viendo. Carol me dice que de acuerdo con su interpretación de lo que pide es x menor o igual que 1, ¿cierto? Sí. Y esto en función de masa, ¿a cuánto es igual? Solo en términos de la función de masa acá. A 1. A 1, directo. Ya. Me está diciendo que cualquier muestra que yo saque siempre va a tener al menos un defectuoso. Eso quiere decir que la probabilidad sea igual a 1. Hay que estudiar. Kevin. Buen día. Kevin Gabriel. Buenos días, Inge. Estamos claros en que la segunda opción está mal, ¿verdad? Por donde le veas. ¿Estás de acuerdo con lo que está resaltado en azul? Que lo Sí. que estamos buscando es x mayor o igual que 1. Listo. En términos de función acumulada, ¿lo tienes? Ajá, es 1 menos F0. F acumulado. X, ok, dame un segundito, mayor igual que 1. Kevin me dice que es igual a 1 menos F mayúscula, ¿de cuánto? De 0. De 0. Ajá. ¿Okay? Y bueno, nosotros también sabemos que cuando hablamos del primer valor de una distribución, es lo mismo que decir 1 menos F minúscula de 0. ¿No es cierto? Siempre el valor primero de una distribución acumulada es igual al primer valor. Y esto es cuestión de verificar. Kevin, ¿cuánto te sale, por favor? 0,886. Deme los valores. 1 menos ¿cuánto? 1 menos 0. Es que le hice directo, dije. Ok, aquí está. ¿Menos cuánto? 0,114, ¿no? Sí, 114. ¿Y esto sale cuánto? 0,886. Listo. Listo, vamos la primera. Y vamos a ver con la segunda, ¿no es cierto? Gracias, Kevin. Vamos a ver con la segunda. En cambio, yo sumo las F minúsculas, ¿no? Esto es igual a, de acuerdo con lo que nos dijo su compañera, 0,114 más 0,514 más 0,343, ¿no? ¿Verdad? Inge, ¿no sería desde que, o sea, no tomarle la F de 0? Ah, perdón, sí, yo me equivoqué, perdón, es desde F1, 2 y 3, mil disculpas, estaba haciendo 0, 1, 2, tienes razón, es de 0,514 más 0,343 más 0,029, ¿no? Gracias por la corrección, que nos da exactamente 0,886. Cualquiera de los dos caminos tiene que darme lo mismo. Todo depende, o mejor dicho, lo único que hay que tener en cuenta es que mi interpretación de lo que me pide debe ser consistente con lo que está planteando. Cuando me dice al menos un defectuoso, me dice mínimo un defectuoso, ¿no es cierto? Mínimo un defectuoso. Por tanto, me dice o un defectuoso, o dos defectuosos, o tres defectuosos, o cuatro defectuosos, o cinco defectuosos. Quitamos del 5, quitamos del 4, porque la muestra primero es de tamaño 3, y segundo, ¿no es cierto? Es imposible que haya más de 3 defectuosos en la muestra porque la población solo tiene 3 defectuosos, ¿verdad? Entonces, la función de masa implica sumar una por una. Y esa es la dificultad práctica. En este ejercicio chiquito no es difícil, pero la dificultad práctica en ejercicios más grandes, donde las muestras son de tamaño 100, de tamaño 200,
pues ya no es práctico sumarla así, ¿verdad? Y para eso sirve la distribución acumulada. Por favor, cuando yo esté con la cámara apagada, díganme que la encienda, ¿sí? La apagué hace un momento mientras resolvían y me olvidé de encenderla, a veces se me pasa. Entonces, para eso sirve la acumulada. En este caso, como bien nos dijo Kevin, pues mediante el concepto de sucesos complementarios, está claro que si yo le quito la acumulada, ¿no es cierto?, de 0, al otro lado me queda 1, 2 y 3, que es lo que acabamos de hacer, y es un camino mucho más rápido que estar sumando f's minúsculas de una en una, ¿verdad? ¿Ok? Vamos por acá. ¿Qué tal si les pregunto esto? Estaba en otra pizarra. Pensé que, déjenme por favor llevarme esta otra pizarrita, ¿ya? Debo estar en pizarra limpia y estoy mezclando las pizarras. Ok, esta era la primera pregunta. Perdonen, no me demoro. No me demoro, digo. Solo esto ahorita me llevo como respuesta porque no necesito más ahorita. ¿Qué haría yo? Bueno, no importa. Fíjense ustedes en esto ahora. Otra pregunta. Usando siempre la tablita, ¿no? Usando siempre la distribución de masa. En este caso, pues estamos ante una distribución discreta, ¿no es cierto? Es la probabilidad de que la muestra tenga entre... No, mejor hagamos otro ejercicio. Fíjense ustedes en lo que voy a plantearles ahorita antes de seguir. Este ejercicio que les iba a hacer ahorita les hago con otro ejemplo. La pregunta siguiente es esta, que es de interés para nosotros, es esta. Determinar la media poblacional y la varianza poblacional de la variable aleatoria e interpretar esos valores. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, a recordar cómo se calculaba. Para eso, Kevin, deme un número, por favor. El 8. Gracias. Buena tu puntería. El 8 es Kevin Gabriel Salazar. ¿Qué más, Kevin? ¿Ya te tocó? Ya. Cuénteme, ¿cuál es el símbolo de la media poblacional? El new. Ok, no es X media. No, ese es para muestras. Ok, correcto, Kevin. Tienes claro el concepto. Hay que tener claro, ¿no es cierto?, la diferencia entre new y X media. New es un parámetro poblacional y X media es un estadístico mortal. Muy bien, Kevin, me ahorraste un buen rato de discusión porque esto en el otro paralelo me quedé. Entonces, lo que me está diciendo aquí es una cosa muy sencilla. Escúchenme. Por concepto, a cualquier distribución de probabilidad, cualquier distribución de probabilidad describe toda una población, ¿no es cierto? Toda una población, ¿verdad? Por tanto, si yo le calculo a toda la población la media, esa media será new, porque es poblacional, ¿no es cierto? En otras palabras, de acuerdo con lo que nos dice Kevin, lo que nos está preguntando en este punto, que yo estoy tratando de analizar en este punto, es cómo calcular new para una variable aleatoria discreta cuando sea posible. Recuerden ustedes que yo en clases anteriores ya les dije que no siempre se puede calcular el valor de new, por ejemplo, cuando la población es infinita. ¿Sí?
Así que cuando nosotros queremos calcular la media poblacional de una distribución discreta, hay una fórmula específica para hacerlo y lo vamos a hacer. Y de la misma manera, podemos razonar igual para calcular la varianza poblacional, que ustedes bien saben, se representa con sigma cuadrado, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está pidiendo. Para esta población, si es que puedo calcular cuál es nu, cuánto vale nu, y si es que puedo calcular cuánto vale sigma cuadrado, eso es lo que pide. ¿Cuáles son la media poblacional y la varianza poblacional de esta variable aleatoria? Luego dice interpretar los valores, de lo cual ya vamos a hablar. Entonces, mis estimadas y estimados guaguas, para hacer esto, pues yo tengo formulitas para cada uno, cuya deducción no es nada del otro mundo, pero de todas maneras, pues ahí le vamos, ¿no? La media poblacional de la variable aleatoria X, ¿sí? Cuando yo hablo de nu generalmente, como ustedes pueden ver, cuando yo hablo de nu, la mayor parte de libros de estadística te ponen como subíndice cuál es la variable aleatoria, la cual es media. Como X es la variable aleatoria más común, la mayor parte de libros te ponen solo nu. Cuando ustedes vean nu, los libros están hablando de nu de X, ¿no? La media de X, ¿de acuerdo? Y como ustedes pueden ver, es igual a la suma de cada valor de la variable aleatoria por su probabilidad, que es f minúscula de X, ¿no? Por su función de masa. Una vez que uno calcula la media, está en capacidad de calcular la varianza de esta variable aleatoria a través de este cálculo. La varianza, como ustedes pueden ver, se calcula de la siguiente forma, ¿no es cierto? La varianza es igual a otra suma, ¿no es cierto?, de lo que se conoce como diferencia de cuadrados por, una vez más, la probabilidad. La diferencia de cuadrados, ¿qué es? Pues muy simple, a cada valor de X le resto la media poblacional que calculé acá, elevo al cuadrado todo, multiplico por f de X y hago la suma de los términos. Para una variable tan básica como la que estamos manejando en el ejemplo, esto es sencillo, háganle. Media y varianza, por favor, calculemos. Se vale tener respuestas. Si no es difícil. Luis Enrique, buenos días. Cuéntame, ¿cuánto te sale new? Buenos días, 1.28. Ok. 1,28. ¿Y tienes la varianza? Sí, 1,41. 1,41, no creo que No, esté perdón, bien. 2.01. Tampoco creo que esté bien, la verdad, Luis. Revisa. Cajir, ¿cuánto te sale la varianza?
Buenos días, profe. La varianza me sale 0,9597. Revisen el cálculo, por favor. Creo que también tiene un error. Isaac Andrés, ¿cuánto te sale? Buenos días. Buenos días, profe. A mí me salió 0,47. M dos decimales más, la varianza con el doble de cifras significativas que la media. 0,4761, profe. Muchas gracias, Isaac. Revisen el cálculo. Yo creo que este valor es el correcto. Por favor, las personas que vayan concluyendo, verifiquen. Yo creo que ese es el valor correcto. Solo quiero hacer una cosita. Dayana, ¿está bien el valor? Inge, me salió 0,4908. Verifiquen, por Dios, que eso en Excel se hace rapidísimo. No me manden a hacer a mí también. En Excel esto se hace de una. Y si no quieren hacerlo a mano, pues pídanle a Excel que les calcule la varianza, la desviación estándar poblacional, que es una fórmula que está dentro del menú de análisis de datos o dentro de las fórmulas comunes de Excel. ¿Sí? ¿Cuánto? Verifiquen rápido, por favor. El cálculo de una varianza es algo que tiene que ser cosa de segundos, jóvenes. ¿Sí? En Excel esto se hace en 30 segundos. Profe, disculpe. Cajero. Yo sí igual estoy verificando y me sigue saliendo el mismo valor. Si quiere le puedo... No, tranquilo, me quedo con tu valor. Tú me estás señalando que está verificado y yo trabajo con el mismo. Dayana, revise sus cifras significativas. Estoy seguro que es eso lo que te está fallando. Solo quiero escribir aquí una cosita que quiero que vean, que es esta, verán. Claro, esa es la varianza. Recuerden que eso es un valor elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? Ese es un valor elevado al cuadrado. Yo puedo escribirlo de esta forma. ¿No es cierto? Le acabo de sacar la raíz y la expreso en términos de elevado al cuadrado. La estadística usa mucho esta notación cuando se trata de la varianza. ¿Por qué? Para no confundirla con la desviación estándar. Para que no quede duda de que es una varianza y para que puedas visualizar ahí mismo la desviación estándar. Si yo escribo 0,69 al cuadrado, estoy seguro, no hay ambigüedad. Es la varianza. Pero como la varianza es la desviación estándar al cuadrado, ahí también estoy viendo la desviación estándar al mismo tiempo, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo con lo que acabo de explicar? ¿Se entendió? Generalmente la varianza se expresa de esa manera, ¿sí? La mayor parte de textos académicos de estadística expresan la varianza así, pero siempre hay que tener cuidado en distinguir la varianza de la desviación estándar. Sigamos con esto. Recuerden ustedes que la pregunta de este caso, o mejor dicho, la pregunta no terminaba en calcule, sino en interprete. Y es hora de empezar a saber interpretar estos valores. Y aquí es cuando nosotros tenemos que plantearnos en la cabeza. Ok, vamos a ver. ¿Nosotros estamos haciendo estadística frecuentista o estamos haciendo estadística bayesiana? ¿Sí? La estadística frecuentista, como ustedes bien saben, supone o asume que el estadístico tarde o temprano va a tomar un valor igual al parámetro si el número de ensayos es lo suficientemente grande. Ya lo dije esto hablando de la probabilidad, cuando les dije el parámetro probabilidad se puede definir como el límite cuando n tiende a infinito del estadístico frecuencia relativa, les dije, ¿no es cierto? En otras palabras, la frecuencia relativa va a tender a la probabilidad si yo repito suficientemente los ensayos. De acuerdo con eso, y antes de meternos a interpretar la media, por ejemplo, recordemos esto, ¿no? Fíjense ustedes. Aquí habíamos calculado la probabilidad de que la muestra tenga
Al menos un defectuoso era, ¿no es cierto? O sea, o 1, o 2, o 3 defectuosos. Este es el cálculo que hicimos hace un momento. Recuerden qué implica, imagínense esto, por favor, por favor. Imagínense esto. Esto salió 88,886. Pensemos en esto. Imagínense ustedes 1000 cartucheras del Luis Claudio. 1000 cartucheras del Luis Claudio. ¿Sí? Y todas ellas son idénticas en el sentido de que tienen 7 marcadores y de los 7 marcadores, 3 están secos. Igualito. 1000, ya no una sola, sino 1000 de esas. ¿De acuerdo? Vayan a la primera, saquen la muestra de 3 marcadores, anoten el número de defectuosos. Vayan a la segunda, saquen la muestra de 1000 marcadores, anoten el número de defectuosos. Puntos suspensivos, habrá pasado una semana. Vayan a la 999, saquen 3 marcadores al azar, anoten el número de defectuosos. Lleguen a la 1000. Saquen 3 marcadores al azar, anoten el número de defectuosos. Tienen una tabla de 1000 datos de número defectuosos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Si ustedes sacan la frecuencia relativa de los que tienen al menos un defectuoso, va a ser un número aproximadamente igual a 886. ¿Por qué hice con 1000? Para sentirme cómodo con el decimal. La estadística dice que la interpretación frecuentista pide una muestra muy grande, ¿no? Y mientras más grande, mejor. Mientras más grande, más se acerca a infinito. ¿Ok? Lo que quiere decir, no sé el tercer decimal, el cuarto decimal, pero si yo hago 10.000 cartucheras, aproximadamente 8.860 tendrán al menos un defectuoso. ¿Por qué? La frecuencia relativa tiende a parecerse a la probabilidad cuando el número de ensayos es suficientemente grande. Lo que acabo de hacer se conoce como interpretación frecuentista de la probabilidad, que es la base de la interpretación de las pruebas clásicas de probabilidad, que son las que vamos a estudiar. Hay otro tipo de pruebas, muy diferente, un universo paralelo de pruebas, que son las pruebas bayesianas de probabilidad, en donde la interpretación de la probabilidad va cambiando en la medida que yo calculo y se vuelve una interpretación un poco subjetiva. Ustedes algo saben de probabilidad de Bayes, pero la probabilidad bayesiana o la estadística o la inferencia bayesiana es todo un universo que no entra en este curso porque no acabaríamos nunca, ¿verdad? Entonces recuerden, ustedes tienen dos escuelas, dos formas de ver la interpretación de la probabilidad, la frecuentista y la bayesiana. Vamos a usar en este curso la interpretación frecuentista. ¿Qué implica hacer interpretación frecuentista? Muy sencillo. Hacer el experimento mental de repetir muchas veces el experimento y pensar en el estadístico que me interesa en términos del parámetro. Yo pensé aquí en la frecuencia relativa acercándose a la probabilidad. Por tanto, hasta aquí pregunta, por favor. Por tanto, decía yo, si regreso acá, yo tengo que pensar en la media, nu, en términos de X media. Y tengo que pensar en sigma cuadrado en términos de S cuadrado. ¿Verdad? Así que nuevamente, recuerden, ustedes tenían 1000 cartucheras, ¿no es cierto? Y a cada una de ellas le sacaron una muestra de tamaño 3 y anotaron el número de defectuosos. Ahora ya no cuenten la proporción o la frecuencia relativa. Ahora piensen en esto. Cojan en Excel la columna de 1000 datos de defectuosos y saquen la media. Ese es un valor de X media, ¿no es cierto? Porque es una muestra de tamaño 1000. Es un valor de X media. No es un valor de nu. Pero ese valor de X media va a ser muy parecido a 1,28. ¿De acuerdo? Y lo mismo. Calculamos la varianza y esa varianza va a ser muy parecida a 0,69 al cuadrado. La interpretación
frecuentista de la probabilidad, en general, la interpretación frecuentista de cualquier parámetro poblacional se entiende haciendo una repetición mental de todo el experimento. Por supuesto que es completamente descabellado pensar que Luis Claudio tenga 1000 cartucheras exactamente con 4 marcadores X cada uno, por eso es un ejercicio mental. Y cuando uno empieza a comprender estos ejercicios mentales, está despertando dentro de sí lo que se conoce como intuición probabilística, ¿sí? Que como yo les dije en la primera clase, es diferente a la intuición física, ¿no? ¿No es cierto? Uno puede intuir físicamente el movimiento de un cuerpo, la oscilación, la torsión, incluso puede intuir fenómenos de transferencia de energía, de materia microscópicos en la cabeza. Pero esa intuición no es la misma que la intuición probabilística. La intuición probabilística implica hacer una interpretación o un análisis del resultado pensando que repito y repito y repito el experimento aleatorio. Repito, repito, repito. ¿Qué pasa con el estadístico? ¿A qué valor se acerca? Por tanto, la interpretación del resultado es, si yo repito muchísimas veces un experimento aleatorio, que en este caso es tomar una muestra de 3 de una cartuchera de 7 que tiene 3 secos, la media de defectuosos va a ser muy parecida a 1,28. ¿Preguntas? Dependiendo de la distribución que estemos hablando, ya para cerrar este tema, dependiendo de la distribución de la que estemos hablando, mis queridos guaguas, dependiendo de la distribución de la que estemos hablando, el experimento aleatorio cambiará. Pero, la interpretación probable frecuentista siempre pasa por eso. Repetir en la cabeza una y otra vez, el mismo experimento. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, por favor? Entonces ya estamos dispuestos a hacer otro ejercicio, ¿verdad? Solo para afianzar, porque aquí suelo verles a veces que, bueno, sobre todo ustedes que andan todavía fríos en estos temas, pues yo prefiero afianzar, aunque perdamos un poco el tiempo, no se olviden, el día domingo, el día viernes tenemos clase extra, ¿no? Ahora sí, no hay quien le salve. Yo quiero empezar, si quieren, a las 8, por mí está mejor. Solo me confirman, al otro curso también se lo dije, y si no empezamos a las 9. Vamos por aquí. Este es el ejemplo que vamos a analizar en este momento.
¿Listo? A las personas que no están copiando, copien. Yo no dicto, nunca hago subrayados, nunca les digo copien este texto, esta definición, eso no. Pero lo único que yo he aprendido en cuanto al proceso de resolución de casos es que la primera forma de acercarse a un caso es leyéndolo y la primera aproximación a la lectura es copiándolo. Así que lo único que en verdad les pido que copien son los casos, los ejercicios. ¿Listo? Levante la mano quien necesita más tiempo o yo continúo. Dele Lili, rapidito, par minutitos más. Ok. Una vez más, así solo por el primero esto, ¿no? Cuando uno quiere definir la variable aleatoria, siempre tiene que meterse a la cabeza a pensar en términos de, a ver, vamos a ver. Población, experimento, tamaño de la muestra, y ahí define la variable aleatoria. Siempre pensando en población, experimento, tamaño de la muestra y variable aleatoria. Particularidad de este caso, estoy hablando de variables, ¿no es cierto? Elian, regáleme un numerito, por favor. Tajir Elian. Dame un número, por favor. El 15. Gracias, señor. Denis Alexander Proaño, buen día. ¿Cómo estás, Denis? Buenos días, ingeniero. ¿Cómo te va? Cámara. Y en este momento, ingeniero. Deja de tenerla apagada. Sí, perdón. Denis, la pregunta está clara. Cuénteme, ¿cuál es la población? La población sería Es las horas. Ay, no, perdón. las horas. Sí, Las horas es la población. ¿Es finita o infinita? es finito. ¿Ok? Las horas. Finita. Incorrecto. Replantea. ¿Perdón? No fue correcto. Que replantees. Ah, ok. Sería las órdenes de trabajo que varían desde 1 a 8 horas. ¿Tamaño de la población? 8. 8. 8 órdenes de trabajo habrá.
Es que no alcanzo a ver lo que está arriba. En un No proceso copiaste, inicial. Denis, escúchame, no copiaste. O sea, copié los datos en el Excel. No, No copiaste. ¿Qué te dije? no, sí copié los datos. No, ¿qué te dije? Copiar. Ya. Y leer el Es problema. por algo. Si te das cuenta que no me puedes responder porque no leíste. Ujú. Es por algo. Dame un número. Escúchame. Uno de loco no les pide las cosas, Denis. Es un proceso para que vayan filtrando. No me respondes porque no leíste. Te pusiste a meter los datos en Excel y con eso no haces nada. Dame un número. El 4. Gracias. Ana Paula Zapata, buen día. Buen día, Ángel. Ana Paula, nuevamente, ¿cuál es la población en juego? Ya, la población serían las 5.000 órdenes de trabajo. No sé, dime tú, ¿sería? Es las 5.000 órdenes de trabajo. ¿Cuál es el experimento aleatorio? Ya, el experimento aleatorio es la duración nominal de las órdenes de trabajo. ¿Cuál es el experimento, Ana Paula? No la variable. Ana Paula. Analizar la duración de las órdenes de trabajo. No. ¿Qué me dice? ¿Cuál es el experimento? Dígame. El experimento entonces es analizar las probabilidades respecto a las órdenes de trabajo. No. ¿Quién me ayuda? ¿Qué pasó? ¿Alguien? ¿Quién se anima? Si vieron por qué les digo copien y lean. Paola, gracias. Sería los 3 años de vida de la empresa. ¿Cuál es el experimento? Recuerda que el experimento es una acción que ejecuta sobre la población que va a derivar en la aparición de la variable aleatoria. ¿Cuál es el experimento? El experimento siempre es un muestreo. ¿Cuál es el experimento? ¿Quién más me ayuda? Carol, Lisset, no, sí, Carol primero. Carol, Lisset, primero tú. Ya sería las horas de trabajo que tomo en una Variable orden al aleatoria. azar. Michelle, a ver, ¿cómo? El experimento nomás. Oh, Repítele, dale de nuevo. es que le había dicho al inicio las horas de trabajo que tomo en No. una orden al azar. Vamos ahí. Entonces, ¿cuál es el experimento? Usted me está mezclando Tomar variable. una orden al azar. Correcto. Ya, ok. Claramente dice ahí, se desea analizar probabilidades respecto a la siguiente orden en llegar. Mis queridos jóvenes, ¿ustedes han visto los negocios? ¿Saben el orden de llegada de los clientes? No, es al azar. Por tanto, me interesa analizar solo la siguiente orden. ¿Sí? No me interesa analizar 2, 3, me interesa analizar solo una. Ese es el experimento aleatorio. ¿No es cierto? Ya, y una vez sí, ahí sí, Carol me estaba diciendo, pero déjame ir con alguien más. Dame tu número, dame un número, por favor, Carol. El 22. 22. 22. Ok, Milton tiene problemas de audio, me voy con alguien más, que sería el 21, Darwin Paul. Buen día, Darwin. Darwin. Sí, señor. Su cámara, hijo. Está prendido, Inge. Gracias. Darwin, imagínate que tú atiendes una panadería. Se me viene a la cabeza porque todos compramos pan en la mañanita para el frío, para el café, para el frío, ¿no es cierto? Y entra un cliente que no conoces. ¿Sabes cuántos panes va a comprar? No.
Ok, con el mismo razonamiento, ¿cuál es la variable aleatoria en este caso? ¿Cuáles son las dos variables aleatorias? Ya te dije, estoy ayudando. A ver, la una sería el... ¿Sería o es? Perdón, el número de horas de una orden al azar. Y la otra es... A ver, un momento, Inge, déjeme pensar un poco. Tranquilo. El orden de las... Darwin, la primera es correcta. ¿Sí? La primera está bien, Darwin. ¿Quién me ayuda con la segunda? Con el pan tendrías que te debe haber quedado claro, Darwin. Jocelyn, Andrea, cuénteme, ¿cuál sería la segunda? Sería el pago que recibe. El precio de la orden, ¿no es cierto? El precio de la orden. Darwin, cuando llega alguien donde ti, a la panadería que estás atendiendo, un cliente desconocido, no sabes qué panes te va a comprar. No sabes si te va a pedir dos enrollados, dos labrados, una empanada. Y por otro lado, no sabes, por tanto, cuánto va a costar. ¿No es cierto? Aquí hay dos variables aleatorias por separado. ¿Ok? Gracias, Darwin. Jocelyn, Andrea, deme un número, por favor. El 17. Gracias. Grace Estefanía Santos, Dacho, ni te conozco, creo. Grace Estefanía, buenos días. Buenos días, Inge. ¿Cómo estás? Bien. ¿No te sentiste ofendida porque dije que ni te conozco? No. ¿Porque no te conozco o porque crees que me estoy olvidando? ¿Dónde está Porque tu no me cámara? conoce. ¿Dónde está la cámara? Está prendida, Inge. Ok, peor igual no te voy a conocer porque no apareces. Grace, pregunta, ¿son variables discretas o continuas? El precio creería, no, el precio es discreta y las horas son continuas. Entonces, Ok, me parece interesante porque me lleva hacia donde quería ir. Primero, Grace, ¿seguro el precio es discreto? sí, porque tengo un centavo, 2 centavos. Pero, Yo veo la tabla y digo, creería que sí es discreto. si no estoy numerando, no estoy diciendo 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 600, 120. Por los valores que hay en la tabla diría que es discreto igual. Pero no estoy diciendo $1, $2, $3, no estoy numerando, ¿o sí? Porque me saben decir por ahí que las variables discretas son aquellas que se numeran, ¿no es cierto? Entonces, ¿es discreto o no es? Entonces no es discreto tampoco el precio. ¿Ves cómo te hice cambiar de opinión? Porque el precio sí es una variable discreta. Ahí ve. Es variable discreta. ¿Por qué? Porque para esta empresa no hay orden de trabajo que cueste $80, que cueste $85, o cuesta 60, o cuesta 120, o cuesta 180. Son valores discretos. Para esta variable no hay precios intermedios, ¿sí te fijas? Por tanto, es discreta. El hecho de que no esté numerando no quiere decir que no sea discreto. Entonces, la definición de una variable discreta no está en que yo pueda decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, está en el hecho de que solo puede tomar determinados valores. Y en ese mismo sentido, Grace, como tú bien puedes ver, la tabla no dice, o mejor dicho, aquí, aunque no está aclarado, me está diciendo que para el proceso las órdenes duran o 1, o 2, o 3, o 4, no 1,5, no 2,5. Por tanto, también el tiempo es discreto. ¿Sí te fijas? Ajá, las dos variables son discretas, pero gracias Grace, pero con la puntualización que acabamos de compartir. Lo discreto no está en que pueda numerar, está en el hecho de que no puede tomar otros valores. Cosa por lo demás clara, porque en un proceso industrial los lotes tienen un tiempo de duración exacto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces han sido discretas ambas dos, ¿verdad? ¿Preguntas, por favor? Fíjense ustedes que nos hemos tomado nuestros buenos
15 minutos para aclarar esto, ¿verdad? Así que, entre descanso y cálculo, ustedes me van a ayudar con esto en los próximos 10 minutos y nos vemos 10:15. 10:15 está bien. 10:15 sea. Nos vemos en 10 minutos. Son 10:05.
Respuestas, queremos respuestas. Buenas, buenas. Quiero respuestas, por favor. Manos alzadas. Ok, tengo dos manos alzadas. Cajil, Elian, cuéntemelo todo. ¿Qué valores puede tomar la variable aleatoria? Permítame compartir el Excel para ir haciendo contigo, ¿ya? Ya, profe. Ya listo. Dame un segundito. Ok. Ahí estoy. Te podría tomar valores desde 1 hasta 8. ¿No es cierto? Claramente nos dice eso, ¿verdad? Sí. Listo. ¿Y cómo calculo la función de masa de probabilidad? Según la frecuencia de ¿Ya? las 5.000 horas por cada hora de las órdenes, que teníamos que, por ejemplo, que para el caso de 1 hora teníamos una frecuencia de 400. Lo dividíamos 400. y lo dividíamos para el total de órdenes, que vendría a ser 5.000, y ahí tendríamos la función de masa o la probabilidad. ¿No es cierto? 400 sobre 5.000, etcétera, ¿verdad? Ajá. De hecho, permítanme un segundito para hacerlo un poco más rápido. Y es correcto. Como solo estoy extrayendo un solo, ¿cómo es? Como solo estoy extrayendo una orden de trabajo al azar, pues no es tan difícil calcular la probabilidad, ¿verdad? Porque a la larga solo tiene que ser el número de éxitos para el total del espacio muestral. Y en este caso, como bien nos dices tú, pues estamos hablando de que para, como bien nos decimos, ¿no es cierto? Acá estoy. Rápidamente esto. Fíjense ustedes, 400 era. Ya me guié bien, está, ¿no? Estos eran número de órdenes, ¿no? Y f de x es igual a 400 sobre 5.000 en este caso. Y así las otras. De acuerdo, Elian. Estoy de acuerdo. Muy sencillo, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Y claro, si quiero calcular f mayúscula de x, pues simplemente hago la acumulada, ¿no? Y todo está listo. ¿Verdad? Gracias, Elian. Fíjense ustedes, mis estimados jóvenes. Esta es la distribución de probabilidad. Así de rápido, ¿no? Así de sencillito. Y permítanme entonces llevarme, bueno, vamos a seguir trabajando en Excel. Y yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la orden elegida, la siguiente orden, perdón, así está planteada, la siguiente orden, dure no más de 6 horas? Listo. Rapidito, por favor. No más de 6 horas.
Lilian, deme un número, por favor. El 10. Giancarlos Jaramillo, buena tarde. Buen día todavía, que es, ya me quiero ir a la tarde yo. Buen día. Giancarlos, ¿cómo estás? Ok, ¿cómo escribirías en términos de probabilidad? La probabilidad de que X sea qué. La probabilidad de que sea, a ver, sería menor o igual que 6. Facilito, ¿verdad? ¿Y eso, quieres hacerlo con la de masa o con la acumulada? Dime tú. Con la de masa. Con la de masa, ok, dícteme, ¿cómo sería con la de masa? Con la acumulada mejor. Ya. Sería 1 menos los 0,052. Nominalmente usted me dice 0,052 menos f minúscula de 6. Así usted me está dictando esto, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, ok, deme un número. El 7. Gracias. El 7 en la lista, como pueden ver, es Cajir. Elian, dame otro número, Cajir. El 17. Ya está, otro. El 1. Correcto. La primera persona en ingresar a clases del día de hoy fue Paola Estefanía, que ya estuvo por aquí, así que ya me cansé y voy a elegir yo mismo, ¿no es cierto? Paola ya estuvo, Dayana ya estuvo, Belén estuvo, Ana Paula estuvo, Michelle Alejandra estuvo, George Paul, buen día. Buenos días, Miguel. Hola, George. ¿Estás de acuerdo con lo que tu compañero nos planteó en la pizarra? Observa. A ver, ¿cuál es la probabilidad de que X más la probabilidad de X mayor o igual a... Menor dice ahí, ¿no? Menor. Sí, no sería que X sea mayor o igual a 6. George, te estoy preguntando, ¿está bien o está mal? Ah. Esa es la pregunta, dígame. Ah, no, sí está bien. Sí está bien. Incluso como está escrita la segunda parte. La parte derecha de la igualdad, de la identidad, está bien. 1 menos F. No sería... Depende, le está haciendo con la... A ver, no depende, hijo. Esto tiene una respuesta que es sí. Pero no sería con la distribución de masa. Como usted quiera, pero dígame, su compañero está usando la distribución de masa y no sé si la está usando bien o mal. Dígame usted. ¿Cómo lo harías tú? Yo estoy de acuerdo, George, estamos de acuerdo en esto. La respuesta que buscamos es la probabilidad de que X sea menor o igual a 6. Eso sí es verdad. Pero ahora, usando la distribución, ya sea de masa o la acumulada, ¿cómo calculo? Dime. No quiero los valores, quiero que me des en términos de distribución, con Fs, en otras palabras. Ya, sería F de 1 más menos. ¿Pero F cuál? ¿La de F la mayúscula o minúscula, hijo? F ¿La de minúscula. masa o la acumulada? De masa. Ya, F de... F de 1 menos F de 2. Menos. Sí. George. Menos F de 2. Menos F de 3. Detente. Ya estás en negativo. Te mando de regreso a educación básica. Estás sacando una probabilidad negativa. Observa. Sí, es más. Ah, es más. Bueno. Si no es taita, es mama, siempre les digo, ¿no es cierto? Sigue. Ya, más F de 3, más F de 4. ¿Hasta dónde? Hasta el F de 6. Ok. Solo quiero hacerte caer en cuenta de una cosa, mi amigo. ¿No era más fácil coger F mayúscula de 6? Así. Sí, pero es que me confundí porque me dice que está trabajando con la probabilidad de masa y entonces... Con cualquiera de las dos, dije yo hace rato. Con la que Bueno, quieras, entonces, dije. sí, con la acumulada sí está bien con el F de 6, con la F mayúscula de 6. 1 menos F de 6. Sí. No es 1 menos, es F de 6. Porque quiero para abajo, no para arriba. En el ejercicio anterior era 1 menos porque quería de 3 para arriba. Ahorita quiero de 6 para abajo. Lea y vea la diferencia en la redacción del anterior y este. ¿Sí te das cuenta? Sí. Hey, ¿está claro para el resto? ¿Preguntas? Facilito. Ha sido tan sencillo como buscar la acumulada de 6, ¿no? ¿Qué les parece si ahora les pregunto esto a mis estimadas y estimados guaguas? ¿Sí?
orden de trabajo dure entre... No. Tenga un costo entre... Ok, ya me pasé a la otra variable aleatoria. No más que no voy a hacer la distribución, solo quiero que me expresen en términos teóricos, ¿no? Llamémosle Y al costo para distinguirlo de las horas, ¿no? Dos variables aleatorias, la una era X y la otra, que ahora sí es del costo, que sea Y, ¿no es cierto? Y no voy a hacer el cálculo, sino que quiero que se exprese. Recuerden ustedes que en otras palabras van a tener algo como esto, y perdonen aquí. Qué desgracia, siempre me quedo con... Digo que no lo voy a hacer y lo termino haciendo. Fíjense ustedes, ¿no es cierto? Recuerden que ustedes tenían un número de órdenes y un pago. Observen con atención, mis queridos jóvenes, ustedes también deberían estar trabajando en esto, ¿sí? Y recuerden que ahora la variable aleatoria es el tiempo, ¿no? Perdón, el costo, y esto es f de y minúscula. La misma lógica, ¿no es cierto? Y pues han de calcular la distribución, ¿verdad? Ahí esto no es f de y, perdón, número de órdenes, ¿no? Y está claro que f de y es igualito, pues. 400 sobre 5000. ¿Verdad? Es lo mismo, exactamente, nomás que ahora la variable aleatoria es diferente. Esto es f minúscula de y está claro que f mayúscula de y también va a ser la misma que hace rato, ¿no? Como ustedes pueden ver, así de rápido ya cambiamos de variable aleatoria. La casualidad que la distribución es la misma. Así que ahora sí, esta pregunta que realmente es para esta variable aleatoria de aquí. ¿Quién me dice? Estoy buscando en términos de probabilidad y después en términos de función de masa o función... Hola, Michelle. Hola, Inge. ¿Qué probabilidad estoy buscando? Estamos buscando la probabilidad de que la variable aleatoria y tome valores mayores igual que 180 y menores igual que 360. Probabilidad de que y sea, me dices, mayor o igual que... A ver, 180. Y menor igual que 360. Ok, ¿te parece si lo escribimos así? 180 menor o igual que y, menor o igual que 360. ¿Qué te parece? Sí. Así se escriben las desigualdades. ¿No te acuerdas cuando señalo un intervalo? Sí, Está mejor, ¿verdad? sí. Pero tú tenías razón. Estoy de acuerdo. Ahora sí, Michelle, en términos de función, ya sea de masa o de acumulada, ¿cómo calculo eso? Ya la hago en un ratito. Ok, pero está bien, tu respuesta estuvo bien. Te daban apoyo. Belén Anaís,
¿Ya le pasó el susto? Sí, Inge, ya me pasó. A ver, cuénteme, ¿cómo calculo? Bueno, yo le hice con la acumulada y le hice con la otra tablita. Dígame usted. No, pues sí, ¿cómo va a ser con la otra tablita si es con esta? Lo mismo. A ver, dígame cómo sería. En términos de f de y mayúscula o minúscula, como tú quieras. ¿Cómo quedaría? Sin tablita. F de 300. ¿Mayúscula o minúscula? Mayúscula, perdón. F mayúscula de 360. Siga. Menos F mayúscula de 180. Ok. ¿Listo? Vamos a ver. En términos de acumulada, Belén Anaís nos dice que debo restar la acumulada de 360 a la acumulada de 180. Michelle, ¿volviste a alzar la mano o te olvidaste de bajar? No olvidé de bajar. Ok. ¿Alguien que no esté de acuerdo con lo que está ahí? Pues bueno, si ustedes están de acuerdo, yo les digo que no. Y les mando a reflexionar por qué la respuesta correcta es la que acabo de escribir. ¿Ok? ¿Por qué tiene que ser menos f mayúscula de 120? La respuesta es muy sencilla. ¡Michelle! Es porque en el ejercicio, en la pregunta, nos dice al final inclusive, es decir, que ese valor también tiene que estar incluyendo. Correcto, el momento, gracias Milton, veo que también tenías la respuesta. El momento en que yo digo inclusive, quiere decir que el 180 debe estar incluido en el intervalo que estoy analizando. Si yo le resto la acumulada de 180, recuerden que la acumulada por definición es menor o igual. Si le resto la acumulada de 180, le estoy quitando la probabilidad del 180. ¿No es cierto? ¿Quién me quiere decir en términos de función de masa cómo quedaría esto? Ya no con función acumulada, en términos de función de masa, ¿cómo quedaría? Hilton, cuéntemelo todo en términos de función de masa. ¿Alguien más? Porque Milton está sufriendo. Sí, ahí me Ok, escucha, Milton. tal vez. Ya apareciste. A ver, Milton, Ya, ¿cómo genial. sería? Cuénteme, ¿cómo sería? Sería F minúscula de 180 más F minúscula de 240. Ya, déjeme escribir que no soy tan rápido con los teclados de dos. No, sí soy rápido, pero. Más 240, siga. Más F de 280. Y más F Ok. de 320. Eso es todo. Si ustedes se dan cuenta, estos dos términos, gracias Milton, estas dos expresiones son equivalentes. ¿Sí? Las dos expresiones son equivalentes. ¿Y cuánto salga? Bueno, ya les dejo a ustedes. Ok, no, a ver, esto me parece importantísimo, aunque conscientemente me demoro. ¿Cuánto sale? Yo sé, ya está la tabla, es cuestión de sumar, ¿no es cierto? Si yo cojo esto, menos esto, sale 0,604, ¿verdad? De cualquiera de los dos caminos debe salir eso, ¿no es cierto? Guaguas, ¿quién me hace una interpretación frecuentista del resultado? Anímense. Milton Sebastián, te ganaron, Michelle. La A ver, interpretación cuénteme. sería que existe ¿Sería o es Milton? perdón. Es que hay un 60.4% de probabilidad de que la siguiente orden tenga un costo entre 180 y 360 dólares. Ok, Milton nos acaba de leer el resultado, no de interpretarlo.
Porque no se interpreta un resultado en términos de probabilidad, sino en términos de frecuencia relativa, dije, ¿no? Si se dan cuenta, se me olvidó, Milton, lo que me maté diciendo hace 20 minutos, ¿verdad? La interpretación frecuentista pasa por repetir en la cabeza el experimento muchas veces. Michelle, ¿cómo le harías? Ya, yo le tomaría que de 1000 órdenes, 604 van a estar entre un costo de 180 y 360. Inclusive. Inclusive. Aproximadamente de 1000 órdenes, si llegan 1000 órdenes de trabajo a esta empresa, aproximadamente 604 van a tener un costo comprendido entre 180 y 360 dólares. Así de simple es, Michelle. ¿Qué paralelo es este? El 2, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Listo. Fíjense ustedes entonces que no es tan difícil, ¿no? Me voy a la pizarra porque tengo que avanzar con otras cuestiones. No es tan difícil el tema, siempre y cuando uno se acostumbre a la interpretación. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de distribuciones de probabilidades estimadas y estimados guaguas, hay que tener en cuenta una cosa, y es que diferentes fenómenos aleatorios, diferentes variables aleatorias pueden ser descritas en términos de la misma distribución. En otras palabras, hay distribuciones clásicas que describen a diferentes fenómenos aleatorios que tienen las mismas características. En otras palabras, cuando uno habla de distribuciones discretas, hay un conjunto de las más usadas. ¿Por qué? Porque describen adecuadamente muchos de los fenómenos aleatorios que nos interesa conocer. Aunque yo sé que ustedes ya conocen esto, necesito atravesar por un repaso de esto. Y de las distribuciones discretas más usadas, como ustedes bien saben, ya lo hemos repetido en anteriores ocasiones y por eso es que a ustedes no les acabo de pedir que me las digan, pues tenemos estas, ¿no? Como ustedes ven, están separadas por un pequeño espacio porque las que más nos interesa hacer énfasis en esto de la estadística aplicada en estas de aquí. Pero la distribución geométrica, la binomial negativa y la multinomial también tienen mucha aplicación. Entonces, ¿qué es lo que les decía yo? ¿Qué tienen en común estas distribuciones? Pues muy sencillo. Aplican cada una de ellas para diferentes variables aleatorias, pero que tienen las mismas características. Y entonces ahí es cuando nosotros nos vamos a la más fácil. La distribución de probabilidad más fácil del mundo mundial, la más sencilla, la que describe el fenómeno aleatorio básico, se conoce como distribución de Bernoulli. ¿De acuerdo? Cada distribución de probabilidad tiene o describe un experimento aleatorio específico. En el caso de la distribución de Bernoulli, lo primero que hay que entender es que el experimento de Bernoulli, que es descrito por la distribución de Bernoulli, consta de un solo ensayo. En otras palabras, el tamaño de la muestra es 1, ¿no es cierto? Un solo ensayo. Y este ensayo, mis estimadas y estimadas guaguas, para ponerlo más fácil, ¿no es cierto? Tiene solo 2 resultados posibles. Y fracaso, así se le llama en estadística. ¿Qué es el éxito y qué es el fracaso? Filosóficamente hablando, depende de lo que uno quiera definir como tal, ¿no es cierto? Así de sencillo. Un solo ensayo, 2 resultados posibles. Facilísimo. Ejemplos. ¿Me dan ejemplos? Por favor. Tengo 1, 2. Y me voy primero con Kevin mientras se animan. Kevin, ¿cuál sería el experimento de Bernoulli que se te ocurre?
aprobar y reprobar una materia. Ya, sea específico, ¿no es cierto? Recuerde que siempre tiene que pensar en términos de población, muestra y experimento. En sí, aprobar y reprobar no me dice nada. ¿Cuál sería la población? Sería aprobar o reprobar la materia de matemáticas de la Universidad Central. No, ¿cuál es la...? Ah, en la Universidad Central. Entonces defina la población adecuadamente, mi amigo. Entonces todos los estudiantes, de la UCE, ¿no es cierto? Ok. ¿Cuál es el experimento aleatorio, mi amigo? Es la que le dije, aprobar o reprobar la materia. Kevin, ¿cuál es el experimento? No la variable. Vemos que seguimos con dificultad en esto. Exacto, tomar al azar ¿qué? Un estudiante. Debería ser más específico de la Facultad de Ingeniería Química. Ok, listo, ya, cambiemos a la FIC. También me parece mejor. Elegir un estudiante al azar. Ya. ¿Qué materia? Porque puede aprobar una, pero otras no. Aquí hay que definir en términos. Toma una materia, la que quieras, Kevin. No tomes estadística, no tomes estadística, suele herir susceptibilidades. Física 2. Ya, física 2. Elegir un estudiante al azar de la materia de física 2. Perdón, entonces aquí todos los estudiantes de la FIC que toman física 2. Porque el momento en que restringimos con la materia, pues ya estamos restringiendo la población, obviamente, y no todos los estudiantes toman física 2. Correcto. ¿Y cuáles son los resultados posibles? Aprobar, reprobar, ¿no es cierto? Ahí sí. Éxito, aprobar, fracaso, reprobar. Desde el punto de vista estadístico, no se olviden que no siempre reprobar una materia es un fracaso, a veces es necesario, ¿no? ¿Ok? Entonces, verificamos si coincide con los criterios de un experimento de Bernoulli. Tengo una población, ¿sí? Los estudiantes de física, que ha de haber, qué sé yo, unos 100, ¿sí? Elijo uno solo al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe o repruebe? Vamos a volver a esto con números luego de tomar los ejemplos de Luis Enrique y María Belén. Luis Enrique, cuéntamelo todo. A ver, Jan, sería, bueno, es elegir un artículo de una producción de microprocesadores. Deme la población primero. Ya. Microprocesadores. ¿Le digo la marca? Si quieres. Intel. Intel. Y Ya. verificar si estos... Elegir al azar. si son defectuosos o no. Microprocesador. Y los resultados que me interesan es defectuoso o defectuoso. Recuerden que el éxito y el fracaso se define estadísticamente, no me importa. Decir, es que para la empresa es un fracaso que sea defectuoso. Para los que hacen control de calidad, mis queridos jóvenes, encontrar los defectuosos es el éxito. ¿Sí? Si yo les pongo a hacer ustedes control de calidad y no encuentran ningún defectuoso y les llegan a los clientes, los fregados son ustedes. Su éxito va a ser encontrarlos, ¿no es cierto? María Belén, su ejemplo. Yo puse como población la población de las pruebas de COVID realizadas a los estudiantes de la UCE. La población de pruebas de COVID realizadas a los estudiantes de la UCE. Correcto, tienes razón. Como estamos ahí siendo más específico, pruebas de COVID a todos los estudiantes de la UCE, ¿no? De todos los estudiantes de la UCE. Ok. ¿Cuál es la variable, perdón, el experimento aleatorio? Elegir 3 pruebas al azar. ¿Por qué 3, María Belén? O sea, solo le puse como ejemplo nomás. Cuando usted elige 3, está cambiando de distribución. Recuerde que el ensayo de Bernoulli es uno solo. ¿De acuerdo? Cuando entonces, usted cambia de una prueba al azar. Aunque me adelante, María Belén, cuando usted elige más,
o es binomial o es hipergeométrica, ¿sí? Entonces ahí cambia la cosa. Elegir un estudiante al azar. ¿Y qué será? Y ver si es positivo o negativo. O éxito, negativo, fracaso. Suficiente. Gracias. Ok, les agradezco mucho primero porque nadie se fue por la obviedad. Disculpa, Luis Claudio, me voy a avanzar. Nadie se fue por la obviedad de la moneda, ¿no? ¿Sí se fijan? Es un ejercicio tan obvio. El experimento de la moneda es el experimento de Bernoulli más fácil. Y lo voy a poner porque lo necesito usar de todas maneras. Así que si ustedes me permiten, igual voy a poner el de la moneda, aunque ustedes no me lo hayan puesto, que se les agradece ya no irse por lo obvio, ¿verdad? Entonces ahí yo voy a poner todos los lanzamientos en una moneda. Lanzamiento. Para cruz. Se acabó. ¿No es cierto? ¿Ya? Fíjense que desde el punto de vista conceptual, es lo mismo lanzar una moneda desde el punto de vista probabilístico que tratar de predecir si un estudiante va a aprobar o no una materia, que identificar el número de defectuosos en una población. Vamos viendo esto, observen por favor. Y claro, ahí es cuando uno dice, perfecto. Cuando uno habla de distribuciones de probabilidad, lo primero que hay que tener en cuenta es que las distribuciones de probabilidad son funciones matemáticas. Primera cosa. Y como tales, ¿quién me dice cuál es la ecuación de la recta? Rapidito. ¿Qué fue? Sí saben, ¿no es cierto? Cajir, Dayana, gracias. Dayana, rapidito. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Sí, que Y es igual a mx más b. Ok. ¿Y qué es M y qué es B? M es la pendiente y b es la ordenada al origen. Correcto. ¿Y qué valor tiene cada una? Es capciosa y hoy voy a responder por cuestiones de tiempo. La cuestión depende de la recta. Y ahí es cuando recuerden ustedes lo que nos enseñaron en matemáticas. Realmente una curva describe una familia de curvas y yo elijo una sola de ellas cuando les doy valores de esas constantes, ¿sí o no? Una recta no es una recta hasta que yo le doy valores a M y a B. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, ¿verdad? Pues en las distribuciones de probabilidad pasa igual. ¿Qué quiere decir? Que una distribución de probabilidad realmente es una familia de curvas. Y yo elijo una sola el momento en que le doy valores a las constantes. Adivinen cómo se llaman las constantes en estadística. Parámetros poblacionales. Esos parámetros de los que hablamos, matemáticamente tienen la función de establecer exactamente cuál es la distribución de probabilidad de toda la familia de curvas que pueden existir. Me refiero, mis queridos jóvenes, que en el caso de la distribución de Bernoulli, yo tengo que asociar, ¿sí?, al parámetro, y el parámetro que describe a la distribución de Bernoulli se llama P minúscula. Aquí es cuando las cosas se ponen un poco diferentes, porque uno diría, no, pues, ¿cuál es la probabilidad de sacar cara? ¿Quién me dice? Rapidito. Luis Enrique. 0,550. Ok, eso es una probabilidad cuando tú vas a hacer el ensayo, pero en la población deja de llamarse probabilidad, se llama proporción poblacional de éxitos. Y esta P minúscula es el parámetro característico de la distribución de Bernoulli. ¿No es cierto? Y claro, muchos libros insisten en decir que la proporción poblacional de fracasos es 1 menos P.
Y estos dos numeritos que están aquí, mis estimadas y estimados guaguas, o mejor dicho, este numerito y su complemento, bastan para definir una población de Bernoulli, una distribución de Bernoulli. Facilito, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el lanzamiento de la moneda, P es igual a 0,5 y 1 menos P es igual a 0,5 también. ¿Verdad? Para el lanzamiento de la moneda. Una confusión que suele haber aquí muy recurrente es esta. El hecho de que una distribución de Bernoulli tenga dos resultados no quiere decir que los dos resultados sean equiprobables. O sea, una distribución de Bernoulli tiene dos resultados, pero de ninguna manera siempre quiere decir que cada uno de ellos es 0,5, 0,5. Suele ser una confusión recurrente en nosotros. El de la moneda, por supuesto, 0,5, 0,5, pero otros no. Y yo quiero aquí que se fijen en lo que va a suceder. ¿Cuál es la probabilidad de pasar física 2? Dímela, alcen la mano y según su criterio, díganme, ¿no? Ayúdenme, por favor. Los que ya pasaron han de saber qué probabilidad hay de pasar física 2. Y yo estoy seguro que en su cabeza están haciendo el número del porcentaje de repitencia porque están acercando la frecuencia relativa a la probabilidad, ¿se dan cuenta? ¿O no están haciendo eso con la cabeza? ¿Cuál es la probabilidad? No me importa que se equivoquen, lo de menos desde el valor. Pero díganme ustedes, ¿cuál es la probabilidad de pasar física 2? Ayúdenme, por favor, que tengo 10 minutos y tengo que cerrar este concepto. Había una mano alzada que se arrepintió en el camino. Elian, ¿cuánto dices tú? Vendría a ser el número de estudiantes que pasan la materia sobre el número total de todos los estudiantes. Recuerde que eso es frecuencia relativa, no proporción. Ya te explico la diferencia en la próxima clase. Solo deme un número. ¿Cuánto dices que esté? Un 0,35. Ok, 0,35 es la proporción de éxitos poblacional según lo que nos acaba de explicar Elian. Y claro, 1 menos P ha de ser 0,65, ¿no? Ok, y claro, como bien dijo, estaba explicándonos él aproximó en función de cuántos pasaron el curso anterior, ¿no es cierto? Pero eso me habla de lo que va a pasar en el siguiente curso. Les pongo esa reflexión nomás. Ahorita digamos que es eso. Demos por cierto ese valor. ¿De acuerdo? Cambio. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un defectuoso en una producción de chips de Intel? A ver. Rápido, un valor, cualquiera. La cosa es el concepto. Solo les diré que imagínense una empresa que produzca un montón de chips defectuosos. Va a quebrar. Esa proporción debe ser pequeña, usualmente. ¿Cuánto? Irving. Buenos días, dije 0,15. Ok, digamos que es 0,15. Yo pienso que es un poco menos, pero no importa, porque dijimos que el valor es lo que menos interesa ahorita. Entonces, fíjense ustedes, 1 menos P igual 0,85. Y finalmente, y esto creo que es más pegado al sentido común o a la experiencia cotidiana para entender que los resultados de Bernoulli no son equiprobables. Pensemos en todos los estudiantes de la U ahorita, ¿no es cierto? Todos ustedes, 50,000 estudiantes, 50,000 gentes, 50,000 jóvenes desesperados por salir y que ya salieron en fiestas de Quito, muchos. Si elijo uno al azar y le hago una PCR, ¿cuál es la probabilidad de que salga positiva? ¿Qué dicen?
Rapidito, el valor no me interesa. Viene de la mano del criterio, pero díganme ustedes, ¿qué valor creen que sea? Luis Enrique, deme el número. 0,80. Ok. Luis nos está diciendo que estamos fregados, ¿no? 0,80. Y 1 menos P, por tanto, la probabilidad de que salga negativo es igual a 0,20. Eso es lo que estamos diciendo. Ojo, de los valores que acaban de darme voy a conversar la próxima clase. No los voy a analizar ahorita. Lo único que quiero que vean ustedes ahorita, el tiempo que nos falta, es que cuando uno habla de una distribución de Bernoulli, recuerden que una distribución de probabilidad tiene que asignar valores numéricos a la variable aleatoria, ¿no es cierto? Por tanto, la distribución de Bernoulli, mis queridos jóvenes, en términos generales, en términos generalísimos, toda distribución de Bernoulli en términos generales tiene que escribirse así. El fracaso toma el valor de 0 y el éxito toma el valor de 1. La variable aleatoria discreta de Bernoulli puede tomar solo 2 valores y f de x se define en un valor constante con p y con 1 menos p. Se acabó. ¿No es cierto? Fácil y easy. Por tanto, si ustedes ven la moneda, para el caso de la moneda, pongámosle acá, para el caso de la moneda la distribución es esta, ¿no? Así de fácil, ¿no es cierto? Pero para el caso, por ejemplo, de el inmenso mundo de las repeticiones en física 2, ¿sí? Pues cambia, ¿no? Cambiará pues a 0,35 y 0,65 respectivamente. Bueno, era al revés, ¿no? Así de sencillo es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, mis queridos jóvenes, recuerden ustedes la distribución binomial, perdón, la distribución hipergeométrica, la distribución de Bernoulli se caracteriza por el parámetro poblacional P, minúscula, para no confundirlo con probabilidad, ya les explico la próxima clase la diferencia, ¿sí? Y pues bueno, no tiene mucho sentido hablar de la acumulada, ¿no? Fácil, ¿verdad? Antes de irnos, finalmente, yo puedo representarlo de esta manera. Y como habíamos visto también, se puede representar mediante gráficos como histogramas de probabilidad. Fíjense ustedes, a la izquierda, el histograma de probabilidad típico de la moneda, los dos con la misma probabilidad 50-50. Y acá a la derecha tengo un histograma de probabilidad para un valor P, para un valor de proporción de 0,8. ¿No es cierto? Observen ustedes, finalmente, para hablar de la nomenclatura, que yo en el caso de arriba, ¿no es cierto?, tengo que escribir la probabilidad de que la variable aleatoria x sea igual a 0 es igual a f de 0 y es igual a la constante p, a 0,5, ¿no? Yo puedo escribir eso en la siguiente, la de abajo, y por ejemplo escribir para el siguiente caso, para el de los exámenes, la probabilidad de que la variable aleatoria sea exactamente igual a 1, que es el éxito, es f de 1, y esto es igual en el caso que nos corresponde del examen de la materia de física a 0,35. Todo hablado en los términos que ya habíamos estudiado, ¿no es cierto? Fácil la distribución de Bernoulli, entonces. ¿Preguntas? Y les estoy dejando aterrizados exactamente donde está el otro paralelo. Y al otro paralelo también le dije
La próxima clase vamos a ver distribución binomial e hipergeométrica. Y en la clase de recuperación del viernes con ambos paralelos vamos a ver distribución hipergeométrica y distribución de Poisson. Y esta semana terminé el repaso de distribuciones discretas. ¿Preguntas? Así que ayudaránme viniendo estudiando. Ayudaránme viniendo estudiando. Qué mal se habla, ¿no? Porque son 3 verbos juntos. Jocelyn, Andrea, cuéntemelo todo. Las personas que deseen salir pueden hacerlo, por favor, son las 11 en punto. Inge, disculpe, ¿me podría repetir, por favor? Porque en el ejercicio anterior usamos la misma tabla. Es que ahí me confundí. Porque las frecuencias relativas serán las mismas. Ya no es tiempo. Ahorita no hay tiempo, Jocelyn. Podemos reforzar en tutoría porque ya acabamos, ¿verdad? Y también ustedes deben tener otra clase y yo también. Entonces, tendríamos que conversar la próxima clase, Andrea. Pero básicamente es que las frecuencias relativas eran las mismas. Lo que cambiaba era la variable aleatoria. No había diferencia. ¿Ok? ¿Algo más, por favor, antes de irnos? Por favor, representante del curso, conversa con la persona del otro curso para ver si lo hacemos a las 8 o a las 9 el día viernes. Un abrazo, que tengan buen día. Gracias, Inge. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Vaya bien. Hasta luego. Gracias, Inge.